Me voy a presentar para los que no me conocen. Yo soy Leonardo Mrak, soy fundador de la comunidad, por decirlo así, porque no me gusta mucho decir que es una empresa de la comunidad de PM Enablers, que somos un grupo de coach que nos encontramos en distintas partes del mundo trabajando con este tema que les voy a platicar hoy de Business Agility. De alguna manera integramos una serie de coach que, como les digo, se encuentran en distintas partes, desde Sudamérica hasta Norteamérica, inclusive algunos estamos por aquí por Europa. Llevamos ya varios años trabajando con esta disciplina, con esta filosofía de agilidad empresarial, y en este caso me acompaña como parte de la organización Lore, que es quien organizó el evento realmente y que está en Monterrey, planta permanente, pero que también se anda moviendo por el interior de la República. Bueno, se están conectando todos en este momento, así que mientras tanto, Lore, si te quieres pegar una presentadita rápida. Me presento, mi nombre es Lorena Valdés. Yo soy CEO de la empresa Asesor. En Asesor lo que hacemos es digitalizar empresas. Trabajamos principalmente con la marca Compaqui, es una marca con la que ya hemos trabajado por cerca de 20 años. Y nos hemos especializado en incorporar integración de información desde y hacia sistemas corporativos, como pudiera ser un Judy Edwards, como pudieran ser muchos corporativos, hechos en casa inclusive. También nos especializamos en consultoría de procesos para alinear esta digitalización hacia un objetivo. Actualmente estamos trabajando en conjunto con Leo, como bien lo mencionó, para extendernos hacia una nueva área de agilidad de negocios y de innovación. Más adelante voy a acceder un poquito a este punto para que quede claro en qué va la tecnología con estos temas que estamos hablando y cómo podemos darles una propuesta de soluciones que las incorporen. Este es el motivo por el que el día de hoy pues los hemos citado a este webinar donde Leo pues nos va a hablar ampliamente del tema de la agilidad de negocios. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lore. Ya ahora sí hay un número importante de conectados. Bienvenidos a todos. Por las dudas que no me habían escuchado antes, yo soy Leo Mrak y les voy a platicar en esta hora y media de agilidad empresarial, comentándoles o contándoles un poco la mayoría de las veces cómo vienen las empresas hacia mí. Si bien nosotros nos autodenominamos como agnósticos, no somos coach o grupos de personas casadas con un método, con un framework para expander, para ampliar la agilidad en las organizaciones, sino que tenemos o echamos manos a una caja de herramientas, como le digo yo, en base a las necesidades que nos plantean nuestros clientes en los contactos iniciales. Ahora, uno de los problemas que normalmente ponen en la mesa nuestros clientes cuando nos buscan es que llegan preocupados por la falta de velocidad que tienen los equipos para tomar nuevas tareas, para priorizarlas, para de alguna manera ir un paso adelante o por lo menos ir de acuerdo a la situación que está sucediendo en el contexto donde se encuentran los equipos. Y siempre me pasa que cuando yo tomo un poco de distancia, ¿sí? Yo tengo la suerte por ahí de estar llegando a una organización con una visión totalmente externa, me doy cuenta que no es que un equipo o un área está siendo lenta en cuanto a la posibilidad de estar adoptando las nuevas cosas que tiene que hacer, sino que es toda la organización la que no está pudiéndose adaptar a las nuevas cosas que tiene que hacer frente la misma organización en el mercado en el que se mueve. Por lo general, los ejecutivos siempre o muchas veces están muy preocupados hacia la productividad de los equipos, y una de las cosas que yo observo muchas veces es que les está fallando o no están viendo realmente qué está pasando con el entorno, el cual en los tiempos que corren se ha vuelto totalmente cambiante. Han cambiado no solamente en los mercados en los que se desenvuelven las organizaciones, sino también el talento o las personas que participan en las organizaciones, ¿no? Tienen distintas necesidades, los nuevos talentos que comienzan a trabajar en ellas, y para poder de alguna manera hacer frente a estas nuevas necesidades, ya sea de poderse adaptar a los cambios y de poder
atender a las necesidades que plantea los colaboradores que participan en las organizaciones y que hacen de las organizaciones lo que son, es que las organizaciones van a tener tarde o temprano que hacer cambios internamente, desde cambios en la estructura hasta cambios en la misma cultura de la organización. De esta manera van a poder adoptar o van a poder soportar esta nueva realidad. Un concepto que explica bastante bien esta situación es el entorno VUCA. El entorno VUCA, o el término VUCA, se empezó a utilizar en el ámbito empresarial luego de la crisis económica del 2008. Este término como que empezó a emerger y se empezó a hacer famoso, y sobre todo se ha vuelto más famoso aún en estos últimos años, donde los cambios tecnológicos avanzan con tanta rapidez que desconcierta cualquier planificación, haciendo que las empresas se vean obligadas a realizar modificaciones en su gestión de la forma más rápida posible y radical inclusive. Esta realidad no solamente está impactando a empresas en ciertos sectores, sino que las empresas de cualquier sector, industria, tamaño inclusive, están sufriendo de alguna manera esta realidad que hoy estamos viviendo, tan cambiante. Pero, ¿de dónde viene o qué significa esta palabra VUCA? La palabra está compuesta por 4 palabras en inglés, por las siglas de esas 4 palabras en inglés, que es volatility, que se refiere a cambios permanentes y de gran velocidad; uncertainty, que se refiere a la impredecibilidad con la cual se suceden los cambios, es decir, la falta de certeza, no sabemos cuándo se van a producir esos cambios; la complejidad, existen muchas partes y muchas variables que están conectadas a la vez, y todo esto vuelve muy compleja el entorno, el contexto en el que nos desenvolvemos; y finalmente la ambigüedad, que se refiere a que no hay claridad entre las relaciones de las partes. Entonces, todo esto trata de describir de alguna manera lo que está pasando hoy o en el entorno en el cual nos estamos moviendo. Existen estrategias para abordar cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, si nos encontramos en un escenario de volatilidad, debemos tener claridad sobre lo que se va a hacer, es decir, que todo el equipo y toda la organización tenga muy clara cuál es la visión de la organización. Es necesario comunicar lo que se va a hacer, pactarlo, y algo muy importante que es consensuarlo entre las partes. Esta palabra de consensuar me la van a escuchar decir muchas veces a través de la presentación, porque es algo que realmente ayuda mucho a solventar problemas de comportamientos en las personas y de mejorar el tipo de compromiso que tiene el talento que participa en las organizaciones. Pero ya voy a volver sobre ese tema más adelante. Para el caso de encontrarnos en un entorno con mucha incertidumbre, es clave afrontar este escenario con entendimiento, es decir, detenerse a analizar las variables, disminuir la falta de información e involucrar a otros y estar abierto a su participación, involucrar a expertos en distintos temas y escucharlos y tomar lo que mejor le agregue valor a la organización. Cuando estamos envueltos en un escenario de complejidad, vamos a necesitar actuar con claridad, tomando las decisiones con toda la información que poseamos, y el medio para poder lograr esto es ser lo más directo posible y transparente. Entonces me van a también escuchar decir sobre la transparencia en la información, que es sumamente necesaria hoy por hoy en las organizaciones. Y también todo esto va a permitir construir un entorno de confianza y colaboración. Y ahí aparece otra vez la palabra colaboración. Se vuelven fundamental los datos con los que cuentan las compañías para poder aclarar un poco estos entornos de complejidad, y por eso también se habla tanto hoy en día dentro de los proyectos de transformación digital sobre el Big Data y la necesidad de tener datos y de alinear la toma de decisiones que se haga basado en datos reales o lo más reales posible. Para un entorno de ambigüedad, vamos a trabajar desde la agilidad, que es un poco el tema que nos trae
hoy por hoy. Es decir, hacer énfasis en los equipos de trabajo de la organización, involucrando a todos los participantes de esos equipos y a todos los equipos, manteniendo una buena comunicación interna para poder adaptarse a los cambios con rapidez y teniendo de este modo una buena comunicación y lograr una buena comunicación interna con respecto a todos estos miembros y a todos estos equipos para tratar de empoderar a las personas. Otra palabra que me van a escuchar hablar mucho durante esta hora que ya empezó. Entonces, durante todo este tema de la agilidad, vamos a hablar sobre lo fundamental o lo importante que es empoderar a las personas para que adopten compromisos y se hagan cargo de los compromisos. Y mejore, por otro lado, el tema de los compromisos. Ahora bien, ¿qué es la agilidad empresarial como tal? A mí me gusta usar esta definición del Business Agility Institute, que es el órgano sobre el cual nosotros nos basamos para tener una guía en nuestros proyectos de transformación, que dice que la agilidad empresarial es la capacidad y la voluntad de una organización para adaptarse, crear y aprovechar el cambio en beneficio de sus clientes. Y acá aparece la palabra clientes porque va a ser el leitmotiv o el propósito más importante que tenemos como empresa. Y no es solamente, o hay que hacer, hay que lograr hacer que este propósito, ¿sí?, de servir o de crear valor para nuestro cliente no sea de la boca para afuera, ¿no?, sino que realmente se permee dentro de las organizaciones. Ahora bien, volviendo al tema de la agilidad y sabiendo ya que lo principal es poner en el centro a nuestros clientes para poder generar el valor que necesitan ellos, necesitamos poder diferenciar o establecer cuáles son las diferencias entre una organización ágil y una organización tradicional. La organización tradicional estaban o están todavía, las que siguen manteniéndose como tal, que son muchos, que son la mayoría, están diseñadas principalmente para la estabilidad. Consisten en una jerarquía estática, aislada y estructural, en la que los objetivos y los derechos de decisión fluyen por la jerarquía con los organismos de gobierno más poderosos en la parte superior y opera a través de la planificación y el control lineal, capturando valor para los accionistas. Poseen una estructura esquelética fuerte, pero a menudo es rígida y de movimiento lento. Por el contrario, en una organización ágil también está diseñada para la estabilidad, pero adopta una característica muy importante que es el dinamismo. Son organizaciones dinámicas. ¿Y por qué digo que son organizaciones dinámicas? Porque están estructuradas en forma de red, donde esa red está compuesta por equipos, células, escuadrones o como le querramos llamar, dentro de una cultura centrada en el cliente, como comentábamos, que opera en un aprendizaje continuo. O sea, el tema del aprendizaje en las compañías ágiles es fundamental porque el aprendizaje nos va a permitir crecer, aprender rápidamente para crecer lo antes posible en cuanto al conocimiento que tenga la organización, con ciclos de feedback o de retrospectivas permanentes que están habilitados por la tecnología, obviamente, y que se rige por un poderoso propósito común que es co-crear valor para todos los interesados. Ya hablábamos de los clientes, pero también otro grupo de interesados importante que debemos de considerar en las nuevas versiones de las compañías se refiere al talento que en ella colabora. Entonces va a ser muy importante, y lo vamos a hablar también un poco más, sobre cómo adoptamos prácticas ágiles o que están bajo el paraguas de la agilidad empresarial para también atender las necesidades o dar el valor necesario a las personas que colaboran con nosotros, aparte del cliente. Y obviamente no nos vamos a olvidar de los accionistas, pero si nosotros no logramos atinar y tener muy en cuenta el valor que requieren nuestros clientes y que necesita el talento que nuestras compañías colaboran, es muy difícil que podamos crecer y de esa manera, de alguna manera, darles lo que necesita en cuanto a utilidades a nuestro grupo de accionistas. Un modelo operativo ágil
tiene la capacidad de reconfigurar rápida y eficientemente la estrategia, la estructura, los procesos, la persona y la tecnología hacia oportunidades de creación de valor para el cliente, para nuestros clientes. Por lo tanto, este tipo de organizaciones agrega velocidad y adaptabilidad a la estabilidad que ya tenían las organizaciones tradicionales, creando una ventaja competitiva en condiciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Es decir, en estos entornos VUCA. Por eso es tan importante que las organizaciones empiecen a adoptar nuevas técnicas modernas para adaptarse al contexto que hoy estamos viviendo. Y no lo digo solamente por este tema de la pandemia, sino ya desde mucho antes nosotros estamos trabajando con la agilidad empresarial y ya les voy a ir contando de algunas anécdotas, de algunas aventuras que hemos vivido. Ahora bien, algunos dolores en los que se enfoca la agilidad empresarial de calmar. El primero, como se ve aquí, es el del compromiso del talento. Una de las cosas que siempre me ponen en la mesa las empresas cuando comenzamos a hablar, antes de encarar los proyectos de transformación, es, oye, Leo, es que ya no sé cómo hacer para mejorar el compromiso que tienen las personas que trabajan. Los veo desmotivados, los veo que no se comprometen, los veo que les da igual. Entonces, ante esa situación, ¿cómo reacciona o qué tiene para proponer la agilidad empresarial? Normalmente aquí lo que se trata es algo que no es inclusive de la filosofía ágil, sino que viene de mucho antes y de lo que exponía Lean, que decía, baja la toma de decisiones al nivel más bajo posible, ¿sí? Es decir, tenemos que delegar. Es importantísimo que las organizaciones, que los líderes de las organizaciones empiecen a delegar hacia los equipos. Ahora, esto no se logra de un día para otro. A los equipos hay que enseñarles cómo poderse autoorganizar, cómo pueden adoptar esas capacidades para que ellos mismos hagan gestión de sus propias tareas, pero cruzados entre ellos. Es decir, no se espera que los líderes de las organizaciones sigan haciendo microgestión. Eso lo tienen que hacer internamente cada uno de los equipos. Esto es increíble cuando se logra en los equipos que empiezan a ser de alto rendimiento, cómo solos se empiezan a agrupar, cómo solos empiezan a tomar sus decisiones y a encarar los compromisos que adoptan, ya sean con otras áreas, con otros equipos, con la misma empresa, pero para eso hay que enseñarles a trabajar bajo esta modalidad. No es tan simple como decir, bueno, yo ahora ya les dejo hacer lo que ustedes quieran, porque es más, puede llegar a ser un disparate eso y puede llegar a salir mal. Lo que nosotros tenemos que hacer es considerar que las personas no están acostumbradas en muchos contextos a tomar decisiones. Entonces, es necesario trabajar en inyectarles esas capacidades al talento de cada uno de los equipos. Y esto es increíble cómo mejora el compromiso de las personas que se quedan y que le entran a este cambio, porque es un cambio de paradigma bastante fuerte. Hay otras personas que no les gusta trabajar o no le encuentran, no le hallan o les parece demasiado complicado y muchas veces deciden mirar para otro lado, retirarse de la organización o inclusive los mismos equipos cuando empiezan a madurar este tipo de capacidad, empiezan a dejar de lado aquellos integrantes que no se adaptan al equipo. Porque, vuelvo a repetir, pasamos de una visión, de una tarea, de una actividad que antes hacían los líderes de las organizaciones a que los mismos equipos la hagan. Vuelvo a repetir, esto es una tarea de change management fuerte que hay que ayudarlos a hacer y hay que enseñarles, ¿sí? Y hay que darle recursos para que lo hagan. Y cuando digo recursos, no estoy hablando de plataformas necesariamente, sino de técnicas, métodos que los ayuden a organizarse de esta manera nueva que para muchos equipos es. Luego, el otro tema que se enfoca la agilidad empresarial en atacar es
la pérdida de foco y la priorización del trabajo. Cuando las organizaciones, ya no estoy hablando de equipos, cuando las organizaciones mismas pierden el foco, es muy difícil de poder priorizar correctamente el trabajo que estamos realizando. Entonces, en algunos casos me topo con que el foco o el valor que se le tiene que dar a los clientes se olvida o no está tan claro. Y esto hace que por más que tengamos un buen proceso de priorización con criterios totalmente establecidos para que no haya pierde y para que cualquiera pueda saber que ante ciertas situaciones se tiene que priorizar el trabajo con estos criterios, no alcanza. ¿Por qué? Porque existe una pérdida de foco que no va a dejar que nosotros podamos hacer una buena priorización, que los equipos puedan hacer una buena priorización. Entonces, para esto, no voy a entrar en detalle en las distintas técnicas que manejan, pero para más o menos hablarles de forma general, normalmente los objetivos organizacionales o los esquemas de medición de los objetivos estratégicos siempre tradicionalmente se vienen trabajando de manera anual. Hoy por hoy, estas formas de estar estableciendo objetivos de manera anual y a la vez de darle seguimiento de una manera más espaciada en el tiempo, ya no son suficientes, porque estamos ante el entorno VUCA que les comentaba al principio. Entonces, es muy importante cambiar la forma en que se definen los objetivos estratégicos, establecer objetivos estratégicos para periodos más cortos, por ejemplo, de manera trimestral y de manera mensual, quizás estar logrando un feedback de cómo vamos con esos objetivos para ver si vamos alineados hacia allá, e inclusive en menos lapsos de tiempo, por ejemplo, de forma quincenal, estar teniendo reuniones uno a uno con las personas para ver cómo estamos yendo con los objetivos de cada una de esas personas que deberían de estar alineados a los objetivos del que no me acuerdo exactamente cómo decía, pero se me ocurrió un día que vi una propaganda, seguramente ustedes la conocen, de una tarjeta de crédito muy famosa, y yo decía, para el trabajo remoto, OKRs, que es un método, es una técnica de definición de objetivos. Para todo lo demás existe, y ponía punto suspensivo para no nombrar la tarjeta. ¿Por qué? Porque ahora la realidad que muchas empresas están viviendo y que no va a cambiar, no va a cambiar en cuanto a que no va a volver al 100% a como era antes, sino que va a haber lo más seguro es que terminen habiendo un mix de trabajadores donde ciertos días de la semana vayan a trabajar y ciertos días de la semana lo hagan de manera remota. El tema de los objetivos se vuelve fundamental. Tener un sistema de objetivos bien definido y permanentemente revisado, y revisado de esta manera que les estoy diciendo, ¿no? Con feedback permanente, con seguimiento permanente, nos va a permitir siempre lograr la alineación de las personas, de los equipos y de las áreas a lo que queremos lograr del valor que le queremos entregar a nuestros clientes. Voy a pasar al otro porque ya veo que voy medio lento. Comunicación entre áreas técnicas de negocio y soporte. Este es otro tema que también normalmente en los proyectos de transformación surgen mucho o salen, emergen, porque ya de alguna manera la comunicación siempre es un tema en las organizaciones. Pero por otro lado, existe un distanciamiento importante entre las áreas dentro de las organizaciones, porque cada una está mirando para su rancho, ¿no? Para su lugar, para su grupo, para su comunidad o para su área. Y lo que nosotros tratamos de lograr con las transformaciones que hacemos es justamente de que más que exista un equipo relacionado a una disciplina, es intentar lograr equipos relacionados a, por ejemplo, productos o a servicios o a mercados. Es decir, tener equipos multidisciplinarios. Nosotros podemos seguir teniendo un organigrama funcional donde exista el director de operaciones y existe un montón de personas que de alguna manera les reportan, pero el objetivo o lo que queremos lograr justamente para mejorar la comunicación y el foco también es tener células donde, por ejemplo, si el servicio A
para poderlo entregar, nosotros necesitamos personas de distintas disciplinas. Todas esas personas estén formando parte de un equipo que da soporte a ese servicio A. Si existe un servicio B, armar un equipo que es aquel que está enfocado a dar soporte al servicio B. Entonces, de esta manera, las barreras de comunicación empiezan a desaparecer porque ahora sí nos estamos viendo todos como parte de un mismo equipo que tiene como foco dar valor al servicio donde estamos enfocados a trabajar. Debilidades en procesos de innovación y evolución de productos y servicios. ¿Qué está pasando con este tema? Hoy en día el acceso a la tecnología es muchísimo mayor que hace 5 años. No nos vayamos mucho más lejos. Hoy cualquiera puede tener acceso a tecnología. Por otro lado, si tenemos buenas ideas con buenas herramientas de tecnología, podemos, y es lo que está sucediendo, están surgiendo todo el tiempo startups, y que está bien eso, pero que muchas veces los meten en un problema a empresas mucho más grandes, con cierta trayectoria, que para poderse adecuar a estas nuevas realidades, se les complica porque son demasiadas, tienen estructuras demasiado rígidas. Entonces se vuelve sumamente importante contar con procesos de innovación para que estén basados y alineados con prácticas en técnicas que salgan de técnicas de innovación, están probadas su efectividad, pero que a la vez se esté mejorando y que ayude a las personas que están innovando los productos y trabajando en la evolución de ellos o de los servicios a estarlos mejorando e innovando, pero con mucha mayor frecuencia que antes. Yo siempre pongo el caso de los bancos digitales que existen hoy. Por acá por Europa, un banco que es ya desde hace varios años muy famoso y que la verdad que es un encanto tener una cuenta con ellos, es el N26. Es un banco digital que no tiene sucursales, que jamás vamos a tener que ir a hacer una fila al banco, que tiene, por lo tanto, costos por transacciones mucho menores que los bancos tradicionales, que la banca tradicional, y que realmente dan un servicio, o por lo menos lo más simple, lo dan perfecto, mucho mejor que los bancos tradicionales. ¿Qué pasa? La banca tradicional hoy por hoy tiene un problema, porque estos bancos que nacieron de startups, que surgieron de la nada, que no se la veían venir, han logrado innovar un servicio que ya estaba o que ya lo tenían grandes aglomerados de instituciones ya maduras y con muchos años de trayectoria, han logrado sobreponerse con muy poco, solamente con tecnología y con ideas innovadoras. Entonces, se vuelve muy importante y hoy es una preocupación en muchas empresas. Son algunos ejemplos, ¿no?, de cómo o lo importante que se vuelve hoy el tema de considerar la innovación de una forma mucho más formal, quizás, y con mucha más prioridad que se la consideraba anteriormente. Luego está el tema del desperdicio. Con respecto a este tema del desperdicio, nosotros trabajamos, y inclusive es parte de todo esto, de todos estos cambios de paradigma, con Lean, ¿no? Con Lean Thinking o con el pensamiento Lean, que habla mucho de desperdicio, porque Lean Thinking no se enfoca solamente en mejorar la calidad de los productos que nosotros hacemos o de los servicios que nosotros brindamos, sino también de detectar despilfarros o actividades que realmente no estén sumando o aportando con el valor que queremos generar a nuestros clientes. Fíjense que siempre estoy hablando del cliente, ya estoy medio pesado, pero es así de importante. Entonces, una de las cosas que se hacen mucho en todos los proyectos de transformación, cuando estamos viendo cómo reagrupar equipos, cómo armar equipos lo más efectivos posible para que den un mejor soporte, ya sea en un servicio o en el proceso de fabricación de un producto, en el mantenimiento evolutivo de un producto, es justamente realizar lo que se llama un mapeo del flujo de valor, o el Value Stream Map, que es una herramienta de Lean, justamente, que nos permite mapear
todas las partes que participan en el flujo de entrega de valor de un producto o de un servicio. Y cuando nosotros hacemos esos talleres, normalmente participan distintos referentes de cada una de las partes de las disciplinas que forman parte de esa entrega del producto, el objetivo es solamente mapear en una dinámica que se hace ya sea ahora digital o cuando se puede hacer local con unos papeles y unas hojas y vamos pegando y haciendo flechas y demás. Empiezan a surgir las típicas preguntas, ¿no? Ah, no me digas que tú haces esto, ¿no? Porque ni siquiera hay un conocimiento de qué hace el área que está antes que yo, o inclusive lo más seguro, o mejor dicho, lo que muchas veces pasa es que no se sabe lo que hace el área que está después que la mía. Yo ya te di mi trabajo. Entonces empiezan a hacerse esas preguntas, inclusive empiezan cuando estamos haciendo un zoom un poco en cada una de las áreas, empiezan a preguntarse, oye, ¿pero para qué hacemos esto? Esta técnica permite desde un comienzo, no es el objetivo al momento de estarlo utilizando, al momento de comenzar con estos mapeos, el objetivo no es en ese momento ya empezar a hacer ajustes, pero sí empiezan solo las personas a darse cuenta de ciertos desperdicios que existen en el proceso completito por el cual atraviesa un producto para ser entregado al cliente o de las actividades de soporte que se dan para un servicio en particular. Otro de los dolores que se atacan con la agilidad empresarial es la estructura organizacional rígida, ¿no? Ya lo comentaba recién, el tema de la lentitud que tienen las organizaciones por el hecho de contar con estructuras demasiado rígidas y que esto viene por cómo están predispuestas en silo. Lo que nosotros queremos cambiar o a lo que queremos llegar es a tener organizaciones estructuradas en redes. Un buen ejemplo, pero sin necesidad de que eso funcione en todas las organizaciones, por eso al principio yo decía que nos autodenominamos como agnósticos, porque no vamos a querer ir a meter el modelo o el esquema que usa Spotify, por ejemplo, pero si quieren buscarlo por ahí, es un buen ejemplo de algo que hicieron ellos y que les funcionó. Vuelvo a repetir, no necesariamente tiene por qué funcionar en todas las organizaciones, pero es un buen caso de éxito donde ellos tienen distintos tipos de agrupaciones de personas y la principal es tener equipos asociados a ciertos productos, a ciertos servicios o a ciertos mercados inclusive. De esa manera, los retos en los que se meten esos equipos, que vuelvo a repetir, son equipos multidisciplinarios. No tenemos a la gente de sistema por un lado, a la gente de operaciones por el otro, a la gente comercial por el otro, sino que tenemos todas las personas de estos tres ejemplos que puse al azar reunidas o trabajando en un equipo multidisciplinario donde la comunicación fluye de una manera 10.000 veces mejor y esto nos permite tener cierta flexibilidad al momento de estar trabajando. El mindset de los líderes. Este es todo un tema y sigue saliendo como uno de los problemas principales en las encuestas y en los reportes de todos los años. Reportes que pueden encontrar y que les podemos pasar después con mucho gusto. Dentro de las escalas de los problemas, de las barreras hacia la agilidad, aparece siempre el tema del liderazgo. ¿Por qué? Porque por un lado existen líderes que apoyan estos proyectos, pero por otro lado siguen actuando de la misma manera que venían actuando tradicionalmente, con lo cual hay una contradicción muy fuerte y esto genera un desgaste en la gente que sí está creyendo y está adoptando los cambios que se requieren hacer, pero por otro lado también, a la larga, por más que nosotros logremos sumar cada vez más gente, si los líderes no hacen este cambio de mindset para este tipo de transformación, es muy difícil de que perduren en el tiempo. ¿Cuál es el cambio? No, porque no es solamente creer, no es solamente que yo vaya, les haga cojuguaya a los directores o a la junta de accionistas o al, no sé, no es solamente una plática, no es solamente que inclusive me diga, sí, no, la verdad que pinta lindo, Leo, pero después se van y bueno, el día a día
hay que estar en el día a día de las organizaciones. Acá el cambio de mindset radica en que ellos mismos tienen que lograr que su gente se empoderen, empiecen a tomar compromisos y exploten ellos mismos, en el buen sentido de la palabra, el talento que tienen las personas, compartiéndolo con el resto de los equipos. Es decir, los líderes actuales son gestores del talento de las personas. Y esta gestión no solamente radica en hacer que lo usen al mayor grado posible, el talento que tienen para aportar a su equipo, sino también en aumentarlo y mejorarlo. Entonces, más que seguir con la misma visión y el mismo enfoque de planificación y control, eso lo tienen que hacer los equipos internamente. Hay que enseñarle para que lo hagan, obviamente. Y los líderes tienen que estar atendiendo cuáles son las necesidades intrínsecas, que ahora les voy a comentar un poquito más adelante sobre ese tema, y tratar de atender esas necesidades, dándoles las capacidades necesarias para que mejoren cada vez más, para que aumenten cada vez más su talento, pero también para que lo usen al máximo posible. ¿Esto cómo se logra? Dándole la posibilidad de tomar sus propias decisiones en conjunto con los otros miembros del equipo y aumentando de esta manera el compromiso que tienen con los retos que se le va proponiendo o que va teniendo el equipo. Finalmente, me voy acá. Falta de mentalidad de crecimiento. Bueno, las organizaciones ágiles son fundamentalmente organizaciones de aprendizaje en todos los niveles, ya sea pequeño y específico, por ejemplo, una función de un producto que no está funcionando y que haya que cambiarla, o grande y sistémico. Necesitamos cambiar nuestro modelo de gobierno en una nueva información que estemos generando. Por eso también a la mentalidad de crecimiento se le llama mentalidad de aprendizaje. Las empresas hoy en día que experimentan y aprenden más rápido son aquellas que tienen o que son más propicias para el éxito. Componentes de una transformación digital. Ya habíamos hablado del cliente. El cliente es el que nos da la razón de ser de nuestra organización, y con esto no quiero decir que el cliente tenga siempre la razón y esas cosas antiguas, sino de que necesitamos que toda la estrategia y todo lo que generemos o establezcamos estratégicamente esté alineado a generar el valor que necesita nuestro cliente. Otro de los componentes importantes que se ven en estos proyectos de transformación y que se tocan, como ya se habrán dado cuenta, es el tema del liderazgo a través de talleres, sesiones de trabajo en conjunto, análisis de flujo de valor, técnicas modernas sobre cómo gestionar a las personas, etc. Pero también el tema de la cultura. Las organizaciones tienen modelos de cultura. Estos modelos de cultura son los que permiten que las personas que colaboran adentro de las organizaciones trabajen de una manera u otra. Entonces, es muy importante hacer o lograr con la transformación, una transformación en el modelo de cultura que tenga la organización. ¿Para qué? Para que la agilidad sea parte de la esencia de la compañía y que todo lo que se haga esté alineado a una estrategia ágil. Esto no solamente con el tema de agilidad. Si yo estoy en un proceso de transformación digital donde, como ya lo había comentado Lore, hablamos de cambios en nuestros modelos de negocio, donde hablamos de que necesitamos hacer que todos tengamos el tema digital metido en la cabeza dentro de la organización para automatizar procesos, para utilizar inclusive herramientas que antes no utilizábamos. Todo esto se va a ver beneficiado, estos procesos de transformación, modificando también el modelo de cultura de las organizaciones. Entonces, por suerte, en los últimos tiempos ha estado sucediendo que muchas veces nos contactan personas de recursos humanos, por suerte ya, porque los proyectos de este tipo, liderados por personas de talento humano, se ejecutan de una manera mucho mejor que, por ejemplo, sean proyectos que surgen de un área en particular, como por ejemplo sistemas, que era normalmente lo que pasaba. A mí me buscaba normalmente el director de desarrollo, no me buscaban directores de otras áreas. Hoy por hoy esto ha cambiado, ya desde hace un año, que esto por lo menos en mi experiencia personal ha ido cambiando, ¿no? Otro de los puntos que revisamos en los proyectos de transformación es el tema de la
estructura y los equipos, ya lo comentamos, se tiene que revisar la estructura, tenemos que reestructurar en la medida de lo posible los equipos para que estén enfocados en entregar el valor que requiere un producto, un servicio o el mercado al cual está dirigido ese equipo multidisciplinario. Y finalmente, los servicios y los productos que consiste en cambiar el ecosistema de la organización, ¿no? Las organizaciones están envueltas en un ecosistema que está compuesto por distribuidores, por proveedores, por socios estratégicos, los mismos vendedores inclusive, y nosotros tenemos que trabajar con todas estas partes para que también se suban y hagan el clic para adoptar estas nuevas formas de trabajo y no sean muchas veces una barrera en lograr esta agilidad que nosotros queremos lograr. Beneficios de la agilidad empresarial. Ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, foco en el cliente. Nos va a permitir hacer foco en serio en nuestros clientes, generar el valor necesario para lo que ellos necesitan. Mejoras del time to market. ¿Cómo logramos esto? De las mejoras del time to market y justamente con la innovación de los procesos, con la detección de desperdicios o despilfarros en los procesos, en aquellas tareas que no agregan valor y que no tienen sentido que las estemos haciendo, todo esto permite hacer que los tiempos se acorten, pero también el uso de nuevos métodos relacionados con agilidad, como por ejemplo Scrum, Kanban, Scrum-Bam, OKR, Management 3.0, no sé, Design Thinking en el tema de innovación y un montón de prácticas y métodos nos van a permitir acortar los tiempos en los cuales nosotros vamos a estar pudiendo generar valor a nuestros clientes, que ya no es un diferenciador, sino que es una forma de subsistir a los cambios que estamos viviendo hoy en día. Compromiso de los colaboradores, por todo esto que hablábamos sobre tener equipos autoorganizados y empoderados que ellos mismos hagan microgestión y tomen decisiones, pero siempre recordemos que necesitamos proveerle de recursos para lograr este cambio en esos equipos. Y finalmente, la colaboración y comunicación, que esto se logra a través del cambio en la estructura, armando células multidisciplinarias, sentando a la gente en espacios cercanos, que estén juntos y que adopten un compromiso con los retos que tiene el equipo de igual manera, que todos los miembros pertenezcan al área que pertenezcan, adopten y se sientan parte de ese equipo que atiende el producto A o el producto B o el producto que sea. Voy a pasar a comentar muy rápidamente los servicios que nosotros en conjunto con Assessor estamos entregando con Lore, pero no me voy a detener mucho aquí, sino que me voy a detener en el cómo realizamos estos proyectos de transformación ágil o transformación digital también. En primer lugar, nosotros a través de justamente con la alianza que tenemos con Assessor, realizamos proyectos de transformación digital que contemplan no solamente los proyectos en sí, que ahora les voy a explicar cómo los hacemos, sino también coaching en lo que es la innovación, en lo que son los procesos de innovación, cómo trabajan los procesos, definirlos y ayudarnos, ¿no? a remangarnos con ellos para ejecutarlos hasta que agarren cierta madurez las personas que utilizan estas nuevas técnicas y ya sigan solitos madurándolos y mejorándolos ellos. Business Agility. También son proyectos, nosotros podemos hacer proyectos de agilidad puntualmente que no tengan que ver con la economía digital, con cambios en los modelos de negocio de las organizaciones para que se alineen a cuestiones digitales, pero que sí tengan que ver con la implementación y el cambio del mindset de todas estas cuestiones que les he venido hablando, ¿no? ¿Cómo hacemos para lograr ese change management a nivel organizacional? Esto, ahí ven dos puntitos, ¿no? Uno es el review, son diagnósticos que hacemos para ver cómo están, y que ahora ya les voy a comentar un poquito más, y los proyectos de transformación ágil que son a nivel estratégico, son muy parecidos a cómo se hace un proyecto de transformación digital. Lo que pasa es que
toca temas que por ahí la transformación digital abarca también, pero hay cosas que abarca la transformación digital que nosotros en la transformación ágil no la tocamos, que ya les decía recién, todo este tema de la economía digital. Coaching, probemos coaching, ya sea on-site, online, porque tenemos una red de coach en distintas partes, obviamente que en México tenemos, creo que está la mayor red de las que tenemos en distintos países, está en México. Luego existen una serie de entrenamientos relacionados con ingeniería de software y con innovación, que son estos de aquí, talleres de agilidad empresarial, certificación de design thinking, stream programming para la gente más de ingeniería de sistemas o tecnológicos, OKRs o administración de proyectos ágiles, que es un taller muy enfocado a cómo pasar de la administración tradicional a la administración ágil de proyectos. Y finalmente, los cursos relacionados con dos de los métodos que más se utilizan y que están bajo el paraguas de la agilidad y del Lean. Uno es Kanban y el otro es Scrum, que quizás para algunos no lo han escuchado hablar, pero Scrum es el framework ágil más utilizado a nivel mundial. Básicamente, estos son todos los servicios que forman, claro, después adentro de estos se explosionan y se generan un montón de otras cosas. ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo hacemos estos proyectos que, como se darán cuenta, no son proyectos cortos? Y cuando digo cortos no me refiero a de días, sino ni siquiera me refiero a semanas ni a un mes. Son proyectos que se tienen que trabajar en cambiar las formas en cómo se realizan algunas actividades en las organizaciones, inclusive cómo piensan las personas que forman parte de los equipos y los líderes y los directores y los C-level y etcétera, ¿no? Entonces, son proyectos que llevan su tiempo y que se van haciendo nosotros la forma en que lo hacemos y creemos que es un diferenciador y nos ha dado muy buenos resultados en los proyectos que hemos venido haciendo. Utilizamos esto que nosotros llamamos el Agile Transformation Framework, que es un robo, como le digo yo, a mano armada de Scrum, con algunos ajustes, ¿sí? Pero es utilizar el método Scrum para realizar proyectos de transformación. Por ahí, si hay alguien que sepa de Scrum, el objetivo de esto no es implementar o usar Scrum tal cual, ¿sí? Sino que está basado en algunos conceptos de Scrum, como por ejemplo la entrega de valor temprana, permanente, para tener feedback y para poder estar mostrando cómo vamos desde el comienzo. Entonces, ¿cómo empieza esto? Nosotros al inicio de los proyectos podemos optar por dos caminos. Uno es o utilizamos, implementamos la técnica del Value Stream Map, que es una técnica Lean para poder detectar ciertas falencias que pueda llegar a tener, supónganse un área o un servicio en particular, si es algo muy específico, y de ahí detectamos ajustes que necesitamos hacer en ese flujo para poder generar este Transformation Backlog, que ahora voy a volver sobre él. La otra opción, cuando son proyectos más grandes que ya abarcan a la compañía y que abarca varias áreas y que hay que hacer muchas cosas, lo que nosotros hacemos es el Agile Journey Review, que también es un review nuestro, que por cierto lo pueden utilizar de manera gratuita en la página de PMI Enabler, está disponible. Este reporte, esta revisión, ¿sí?, nos arroja ciertas estadísticas, ciertos indicadores de cómo nos está yendo con respecto a la agilidad o a la transformación digital, y a través de una sesión de definición de estrategia que la hacemos en conjunto con la organización, generamos este backlog o esta lista de cosas por hacer. Estamos hablando de cosas grandes. Cada una de estas cosas que están aquí, de estos elementos que forman parte de este backlog, son elementos grandecitos que todavía después los vamos a tener que descomponer quizás en cosas más pequeñas. Una vez que nosotros tenemos este Transformation Backlog, lo que nosotros hacemos es priorizar en esta reunión de definición de la estrategia con la organización por dónde tenemos que empezar, o sea, cuáles son las áreas o los servicios o los productos
que más nos duele, que más les duele a la organización, justamente para que se den una idea que esto aplica a cualquier empresa que quiere transformarse y quiere cambiar un poco la manera en que se trabaja internamente. Estamos empezando un proyecto de transformación con unos amigos que venden pisos de primer nivel, pisos de madera, ¿no? De alta gama, y justamente ellos tienen, entre otras cosas, un predio de 1000 metros cuadrados donde hacen un montón de cosas del proceso, no solamente la venta, sino la colocación, generan inclusive acabados ahí adentro, y bueno, están en toda la República y es enorme lo que hacen. Y entonces una de las cosas que estamos viendo justamente ahora, la semana que viene nos juntamos a ver, es por dónde deberíamos o qué es lo que más les quita el sueño a los directores. La parte de la importación, la parte de la colocación, la parte de los proyectos en general, la parte de la distribución, de logística, etcétera, etcétera. Todo eso, de alguna manera, referente de cada una de estas áreas y demás, en este caso puntual que les estoy contando. Después también estamos trabajando con una empresa peruana que también son un grupo de empresas, y que vamos a empezar con el área del inmobiliaria. O sea, es un holding de empresas, un grupo de empresas que montan supermercados en Perú, y dentro de ese grupo de empresas hay una empresa de logística, hay una empresa de inmobiliaria que lo que hace es crear o construir, mejor dicho, los lugares donde se van a montar esos supermercados. Entonces, el piloto que vamos a iniciar es justamente por la empresa. Vamos a empezar por la empresa esta de desarrollos inmobiliarios, por la parte de cómo agilizar todo el proceso de la entrega de este servicio de desarrollos inmobiliarios. Bueno, lo importante acá, para que se queden con la mejor claridad posible, es: hacemos un review, que es el diagnóstico típico que siempre se hace en este tipo de proyectos, y con la organización se analiza el resultado, se evalúan prioridades, dolores que tengan, y se arma este Transformation Backlog para empezar a hacer iteraciones. Estas iteraciones que se ven aquí cuentan con una planificación de la iteración que nosotros hacemos con un equipo que se monta en conjunto con el cliente, obviamente, para el proyecto. Entonces se realiza esa planificación de qué se va a trabajar en un mes. Normalmente se trata de que sea en un mes. ¿Con qué nos comprometemos a trabajar en base a la prioridad que generamos acá en el backlog? Y empezamos a trabajar. Esto, no se vayan a creer que es que la gente tiene que dejar de hacer su trabajo para ponerse a enfocarse al proyecto de transformación. Es un proyecto que estos proyectos se tienen que hacer sin impactar en la operación diaria de las personas. Entonces, va a requerir algunas horas, obviamente, de algunas personas para dedicarles a este proyecto, porque los expertos en el negocio son las personas que participan en la organización. Digamos, yo no soy experto en venta de pisos de madera. Entonces, en conjunto vamos trabajando en estos ciclos que hacemos, y al mes se genera o se muestra cuál ha sido el resultado que se logró respecto a lo que planificamos al inicio. Es decir, planificamos esto y logramos esto. ¿Por qué no se logró lo que se logró? ¿Qué se logró? Lo mostramos. El logro pueden ser desde un proceso, de procesos nuevos, talleres, cambios en el modelo cultural, implementación o ajustes de herramientas en el caso de transformación digital, configuración de herramientas nuevas, no sé. O sea, dependerá mucho de lo que nosotros establecimos acá en este backlog de transformación. Terminando esto, se hace una retrospectiva sobre cómo nos fue durante este ciclo, qué cosas hicimos bien y hay que seguirlas haciendo, qué cosas hicimos mal y hay que dejar de hacerlos porque no nos agrega valor. Hacemos los ajustes necesarios, establecemos inclusive actividades relacionadas con esta retrospectiva que hacemos acá, que es la última actividad del ciclo, y volvemos a empezar. Es decir, hacemos ciclos mensuales que nos obligan a estar mostrando resultados. No hacemos un proceso de meses que en algún momento te voy a mostrar algo. No. Necesitamos ir mostrando resultados porque eso permite que la gente esté enganchada con el proyecto. Es más, que se enganche cada vez más, y que los menos convencidos por todo esto se convenzan de una manera más rápida.
se van haciendo seguimientos, obviamente semanales, para asegurar el cumplimiento al cierre de la iteración. La explicación de esto, acá participan o se proponen varios roles que no tienen nada que ver con Scrum para aquellos que conocen Scrum. Entonces, si ustedes lo quieren ver, dentro del blog de PM Enablers está la descripción detalladísima de todo esto que yo les he tratado de explicar en 5 minutos, no sé cuánto llevo hablando de esto, para que ustedes le peguen un vistazo. Ahí habla un poco más de cuáles son los roles que pueden participar o que se busca que participen, y obviamente que todo eso después se adapta o se adecúa a la implementación y al tipo de empresa en la cual vayamos a dar el servicio. Entonces, esta es la forma en la que nosotros trabajamos o implementando este tipo de proyectos. Bueno, nada más, creo que por ahí faltó un poquito, al principio les comentaba cuál era la razón por la que PM Enablers y Asesor estamos haciendo esta colaboración en conjunto. En caso de Asesor estamos buscando proyectos de transformación digital. Los proyectos de transformación digital pues básicamente son 4 pilares: la tecnología o digitalización, lo cual hemos hecho por más de 20 años. Los procesos, los cuales cubrimos con consultoría. El tercer pilar son las personas, que estaríamos hablando de agilidad empresarial, que es precisamente todo el tema que Leo expuso. Y pues la innovación como motor para nuevos negocios. Son los 4 grandes pilares de la transformación digital. Esa es la razón por la que ahorita una empresa de tecnología y una empresa de agilidad nos estamos uniendo para poder solucionar este tipo de proyectos. Bueno, y acá están los datos nuestros, los míos y los de Lore. Quedamos a su disposición para cualquier tipo de consulta, dudas, comentarios o críticas no constructivas que quieran hacer. Y cualquier duda que tengan, siéntanse libre de buscarnos. Les agradezco mucho a todos, ha sido un gusto y espero que pronto retomemos contacto. Gracias a todos. Adiós.